El enfoque de desarrollo humano enfatiza la expansión de la libertad de las personas, entendiendo por esto que las personas sean capaces de tomar sus propias decisiones y tengan las oportunidades para que estas decisiones tengan resultados significativos sobre su vida. Hablar de desarrollo humano significa hacerse una apuesta política, hablar de políticas públicas con perspectiva y mirada de desarrollo humano significa un tipo de política que creemos que es la más conveniente para nuestros países, para nuestras realidades, para nuestros problemas públicos. Buscamos fortalecer las capacidades de las personas para poder desenvolverse y para poder obtener sus objetivos. Es decir, el desarrollo humano es un paradigma que propone de que para construir desarrollo hay que también construir comunidad. Pero desarrollo humano es interdisciplinario, multidisciplinario. Nos permite tener una mirada holística sobre los temas del desarrollo. Tiene un carácter de universalidad que va a permitir extraer unas ideas del desarrollo humano que van a ser aplicables a diferentes regiones y a diferentes realidades en cada uno de nuestros países. Que para entender el desarrollo humano tenemos que lograr tener un enfoque de políticas que integren lo económico con lo social, con lo cultural. Esto que nosotros llamamos un enfoque integral del desarrollo. Ver las políticas públicas desde la mirada del desarrollo humano nos da la posibilidad de construir mejores políticas públicas, no solo porque haya ideas innovadoras, no solo porque haya grandes ejercicios técnicos y políticos alrededor del tema del desarrollo humano. Es que hacerlo desde desarrollo humano es una apuesta política, es una manera de ver el desarrollo. Dado que el desarrollo humano intenta maximizar la eficiencia, sus programas y acciones deben ser productivos. Dado que busca maximizar la equidad, deben ser equitativos y sostenibles. Y dado que busca maximizar la libertad, deben ser participativos. El desarrollo humano nos va a aportar a poder tener mejores políticas públicas. Y tener mejores políticas públicas va a redundar en más oportunidades para los ciudadanos. Va a redundar en más opciones y más alternativas para el desarrollo de las personas. Y mejores políticas públicas deberían significar más calidad de vida. Yo veo que en Latinoamérica hay muchos gobiernos que hoy en día hablan, por lo menos en su discurso y en muchos casos tratan de hacerlo en la práctica, del enfoque de desarrollo humano como una guía de política pública. Yo creo que falta mucho por hacer en términos de realmente llevar eso de manera concreta a políticas, a intervención pública específica, pero creo que definitivamente el hecho de que haya permeado a nivel global en términos de la conceptualización del desarrollo y ha hecho que los gobiernos empiecen a demandar que este sea un enfoque que se incorpore más en la política pública. No todas las políticas públicas están diseñadas de la manera adecuada. No todas las realidades están siendo solucionadas con esos problemas de política. Cómo construimos mejores políticas públicas necesita de nosotros también una actitud crítica frente a las políticas públicas. La construcción de las políticas públicas parte de un proceso que pone la demanda como problema social. Se crean espacios de diálogo y de relación con los distintos actores, esto incluye por supuesto los gobiernos, y de los consensos de esa agenda surgen los temas claves que se institucionalizan a través de las políticas públicas. ¿Cómo le hacemos el seguimiento y la evaluación a las políticas? Y ese seguimiento y evaluación, ¿cómo hacemos que alimente nuevas políticas públicas? Para construir sobre ambas cosas, la primera gran parte del proceso es un proceso público, de deliberación, de decisión social, casi que de acción colectiva de cómo vamos a resolver los problemas sociales, y esa segunda fase que es ya la implementación de la política. Hay tres grandes momentos ahí. El primero es la argumentación, el segundo es la deliberación y el tercero es la agendación. En esa primera parte, ¿qué es lo que pasa? Los actores, según la realidad que estamos viviendo en nuestros países, vamos a tomar como sociedad decisiones sobre cuáles son esos problemas públicos. Toda la primera parte del proceso de políticas públicas nos va a ayudar colectivamente a priorizar cuáles son los problemas públicos que necesitan más atención de parte de la sociedad en este momento. La política pública no termina en que decidimos que la prioridad en alguna ciudad es el tema de la movilidad o la seguridad. Hay que volver eso proyectos efectivos, hay que transformar la realidad de las personas.
Toda esta gran fase de implementación de la política pública es la que ya vemos que se desarrolla en proyectos específicos, en las inversiones públicas, en la financiación de los proyectos, en la intervención de actores privados, en el rol que tiene la sociedad civil en llevarla a cabo. Y ahí igualmente desarrollo humano va a tener mucho que decir. Hay dos elementos claves que tienen que ver con las políticas públicas, los actores sociales y políticos que intervienen en la política pública y la información. Un buen proceso de políticas públicas incluye muy buena información en todos sus momentos. Es un proceso permanente y debemos aprender desde el desarrollo humano a aportar en el proceso de política pública mucha y muy buena información permanentemente. En mi opinión, el enfoque de desarrollo humano traduce una discusión de mucho tiempo y de alguna manera recoge un sistema de valores. Yo diría que hay una muy pequeña, muy simple matriz de valores que nos permite analizar ciertas políticas: equidad, libertad y agencia. Entonces estas tres no establecen una receta de cómo operar, pero sí establecen principios que deben cumplir políticas de intervención pública, por ejemplo, o social. Y eso lo podemos llevar a la democracia, eso lo podemos llevar a otros temas, o por ejemplo, como la seguridad ciudadana impone límites a la libertad de las personas y en ese sentido atenta contra su desarrollo humano. Estos tres macrovalores, eficiencia, equidad, libertad, se encarnan en una serie de 8 metas específicas que en su conjunto constituyen el desarrollo humano. Estas 8 metas son el crecimiento económico, la equidad en las opciones, la erradicación de la pobreza, la equidad de género, la sostenibilidad intergeneracional, la democracia política, la participación en la vida de la comunidad y la libertad cultural. Una política pública debe tener alcance en el sentido de que debe tener un impacto sobre individuos concretos en hogares concretos. Tiene que ser amplia, la amplitud. ¿Por qué? Porque las políticas muchas veces no tienen su efecto completo o el efecto deseado, porque no tienen la amplitud, es decir, la multidimensionalidad en la intervención. Finalmente, la apropiación, que es el tema de que los individuos adopten esa como una medida deseable para ellos. Ser buenos gestores del desarrollo humano en las políticas públicas es ser capaz de leer esos aportes del desarrollo humano y aplicarlos a esos procesos de política pública. Entender esos procesos significa también ser capaces de entender cuáles son esos otros actores sociales que están en el proceso. Ser capaces de compartir información con ellos, casi que hacerlos partícipes de nuestra mirada de desarrollo humano y montarlos en el bus del desarrollo humano y que ellos también se vuelvan gestores multiplicadores del desarrollo humano dentro de los procesos de política pública en cualquier área. Los países que han logrado no más desarrollo económico, diría yo, sino más desarrollo humano, que han logrado transformar el desarrollo económico en beneficio para su población, vemos que un rasgo fundamental de esas sociedades ha sido una buena institucionalidad, porque es lo que ha permitido la constancia de las políticas, el resguardo de lo bueno ante el vaivén político y el cambio de lo malo en el vaivén político, digamos, para ponerlo de alguna manera, ¿no? El ir a una visión compartida de sociedad y por lo tanto la posibilidad de tener políticas de largo plazo que se reflejan en institucionalidades más estables, más constantes. Vamos antes para que podamos platicar con doña Flor, y así esperamos a que llegue María Liz del trabajo. Uno de los indicadores de democratización de estos procesos está precisamente en la concreción de estos espacios para la negociación de las prioridades, es decir, donde las prioridades colectivamente se consensúan bajo el liderazgo de ese gobierno con el conjunto de los actores de esa sociedad. Todos debemos tener la oportunidad no solo de decidir cuáles son los problemas que más me atañen, sino de intervenir en el debate público. Ahí tenemos que aprender cómo desde el desarrollo humano y desde las herramientas del desarrollo humano podemos ayudar a priorizar los problemas de política pública. Y una vez priorizamos los problemas, les proponemos soluciones. Muchísimas organizaciones académicas, civiles y demás han empezado a demandar que este sea un enfoque que se incorpore más en la política pública. Entonces yo te diría que ahora, mismo,
Si pensamos en estos momentos, tenemos por lo menos el gobierno de Ecuador, el gobierno de México, el gobierno de Guatemala, que tienen explícitamente en sus planes de gobierno el concepto de desarrollo humano como guías de política pública. En relación al tema de la incidencia política de la sociedad civil sobre la agenda política, yo creo que uno de los espacios privilegiados para este trabajo es el ámbito local. Los informes tienen como su principal objetivo influir en el diseño de la política pública, digamos, influir en los enfoques a través de los cuales los ciudadanos de cada país o los gobiernos de los países enfrentan los problemas. Esa capacidad de influencia solamente se logra a través de la generación de alianzas y de procesos participativos en el sentido de consultar o preguntar o interrogar a la gente interesada en el problema. Siempre hay que enfatizar que más importante que el índice de desarrollo humano es el enfoque de desarrollo humano, la idea de ver el desarrollo como libertad, como lo importante. Pero no hay que perder de vista que esto puede traducirse en herramientas muy concretas para el diagnóstico y la propuesta de política pública. La apuesta por las políticas públicas no solo es una apuesta por la política pública en sí misma, es una apuesta por el desarrollo humano. Y las políticas públicas son la mejor herramienta que podemos contar para contribuir a que las sociedades latinoamericanas hagan, construyan, decidan cómo solucionan sus problemas sociales con una mirada de desarrollo humano. Es que hacerlo desde desarrollo humano es una apuesta política, es una manera de ver el desarrollo. La apuesta es por la calidad de vida de las personas, es que la apuesta es por las opciones reales que tenemos como individuos para tomar decisiones sobre lo que queremos que sea nuestro futuro y el de nuestras familias.